Que la paz del Altísimo repose sobre tu corazón en esta noche. Hermanos y hermanas, acérquense al fuego de estas palabras antiguas. Dejen que el silencio del mundo exterior se disuelva como niebla al amanecer. Hoy les traigo una historia que atraviesa los siglos, una historia de un hombre que caminó solo cuando todos los demás se alejaron, que levantó sus manos hacia el cielo cuando la tierra entera miraba hacia abajo, que escuchó una voz cuando el ruido del mundo había ensordecido a todos los demás. Cierren los ojos por un momento, respiren hondo. Imaginen un tiempo donde el mundo era joven, pero ya estaba cansado, donde la gente había olvidado de dónde venían y hacia dónde iban. Es en ese tiempo, en esa oscuridad llena de luz falsa, donde nuestra historia comienza. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. El sol caía sobre las tierras de Mesopotamia como metal fundido derramándose desde el yunque de algún herrero celestial. Era un sol distinto al de hoy, o quizás era el mismo, pero los ojos que lo miraban habían cambiado. Las ciudades se extendían como colmenas bulliciosas, con mercados donde se vendía de todo, especias que venían del oriente lejano, telas teñidas con púrpura real, animales exóticos que rugían en jaulas de bambú, y algo más que no se podía tocar, pero que todos compraban con ansias desesperadas: olvido. Olvido de las promesas antiguas, olvido de los pactos hechos bajo las estrellas, olvido de que alguna vez hubo un jardín donde el Creador caminaba en la brisa de la tarde buscando la compañía de sus criaturas. En medio de este mundo que había aprendido a vivir sin Dios, había un hombre llamado Noé. No era un hombre extraordinario a primera vista. Sus manos eran las manos de un trabajador común, curtidas por el sol y marcadas por las herramientas. Su espalda se encorvaba ligeramente después de años de labor. Su rostro mostraba las arrugas que deja el tiempo cuando se mezcla con preocupación y con risa, con dolor y con esperanza. Noé vivía en las afueras de la gran ciudad, donde las construcciones de ladrillo y betún todavía no habían devorado por completo los campos verdes. Su casa era sencilla, hecha de madera de ciprés y adobe, con un huerto donde cultivaba higos, olivos y vides. Cada mañana, antes de que el sol asomara su rostro ardiente sobre las montañas del este, Noé salía de su casa y caminaba hasta una colina cercana. Allí, en ese lugar que él llamaba su altar, se arrodillaba sobre la tierra y hablaba con Dios. La gente del pueblo había dejado de entender estas conversaciones hace mucho tiempo. ¿Con quién habla Noé?, preguntaban entre risas nerviosas. El viejo está perdiendo la cabeza, decían otros con una mezcla de lástima y desprecio. En estos tiempos modernos, con todo lo que hemos logrado, con nuestras torres que rascan las nubes y nuestros inventos maravillosos, ¿todavía cree que hay alguien allá arriba escuchando? Pero Noé seguía subiendo esa colina, cada mañana, sin falta, porque él escuchaba algo que los demás habían dejado de oír: el latido del universo, el susurro del Creador en el viento, la melodía silenciosa que existía antes de que hubiera oídos para escucharla. El dilema de Noé no era simple. No era el dilema de un hombre que duda de su fe en un momento de crisis. No, era algo más profundo, más doloroso. Era el dilema de un hombre que ve la verdad con claridad cristalina mientras todo el mundo a su alrededor se ahoga en ilusiones. Un hombre que escucha la música mientras todos bailan al ritmo del caos. Un hombre que sabe que viene la tormenta mientras todos celebran el cielo despejado. Verán, Noé había observado durante años cómo su mundo cambiaba. Había visto cómo los templos dedicados al Eterno se vaciaban poco a poco, cómo la gente dejaba de enseñar a sus hijos las historias antiguas, cómo los nombres sagrados se convertían en meras exclamaciones vacías. Había visto cómo la violencia crecía como mala hierba en un jardín abandonado, cómo la tierra gemía bajo el peso de la crueldad humana. Pero lo que más le dolía no era la maldad evidente,
esa que todos podían señalar con el dedo. Lo que le quebraba el corazón era la indiferencia, la forma en que la gente se encogía de hombros ante el sufrimiento ajeno, la manera en que habían convertido la avaricia en virtud y la compasión en debilidad, la rapidez con que olvidaban las promesas hechas apenas ayer. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, muchachos buenos, trabajadores, leales, pero hasta ellos a veces lo miraban con esa expresión que conocía tan bien, esa mezcla de amor filial y preocupación que dice: «Te queremos, papá, pero no entendemos por qué insistes en ser tan diferente, tan anticuado, tan raro». Su esposa, una mujer de nombre perdido en las brumas del tiempo, pero cuyo amor quedó grabado en la historia, lo apoyaba con una paciencia que rayaba en lo sobrenatural. Ella preparaba las comidas mientras él desaparecía en sus meditaciones. Ella sostenía la casa mientras él sostenía conversaciones con el invisible. Ella nunca le preguntó si estaba loco, aunque a veces, en las noches largas cuando el silencio se volvía pesado, Noé veía en sus ojos la pregunta tácita: ¿de verdad escuchas algo, amor mío, o solo es el eco de tus propios deseos? Y entonces llegó el día que cambió todo. Era una mañana como cualquier otra, excepto que no lo era. Noé había subido a su colina habitual, se había arrodillado en su lugar acostumbrado, había cerrado los ojos y abierto su corazón como siempre hacía. Pero esta vez, en lugar del susurro suave que normalmente escuchaba, en lugar de la sensación de paz que usualmente lo envolvía, sintió algo diferente. Era como si el cielo mismo se hubiera inclinado para hablarle directamente al oído. La voz no era fuerte en el sentido de volumen, no sacudió la tierra ni dividió las nubes, pero era fuerte en el sentido de autoridad, en el sentido de verdad absoluta, en el sentido de que no dejaba espacio para dudas o negociaciones. «Noé», dijo la voz, y él sintió que cada célula de su cuerpo vibraba con el sonido de su propio nombre. «He visto todo lo que ha hecho el hombre. He observado cómo la maldad se ha multiplicado sobre la tierra. El corazón humano se ha vuelto un pozo sin fondo de oscuridad. Traman violencia desde que amanece hasta que anochece. Se han olvidado de mí completamente». Noé permaneció inmóvil, con las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas curtidas. Él había visto todo esto, lo había sentido en sus huesos, pero escucharlo confirmado por el Creador mismo era como recibir un golpe en el pecho. «He decidido», continuó la voz, «terminar con esta generación. Voy a limpiar la tierra de la corrupción que la ha infectado. Pero tú, Noé, tú has encontrado gracia ante mis ojos. Tú todavía caminas conmigo cuando todos los demás han decidido caminar solos. Por eso voy a darte instrucciones específicas. Escucha con atención». Y entonces vinieron las instrucciones, detalladas, precisas, imposibles. «Construye un arca», dijo la voz. «Una embarcación gigante de madera de ciprés. Tendrá 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. La harás con compartimentos, la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Le pondrás una ventana en la parte superior y una puerta en el costado. Tendrá 3 pisos, inferior, medio y superior». Noé escuchaba, y su mente práctica comenzaba a procesar lo que esto significaba. 300 codos. Eso era aproximadamente 135 metros de largo. Era una estructura del tamaño de las embarcaciones más grandes que jamás se habían construido, y probablemente más grande aún. Requeriría años de trabajo, requeriría recursos inmensos, requeriría... «¿Por qué?», logró susurrar Noé. «¿Por qué un arca?». «Porque voy a traer un diluvio sobre la tierra», respondió la voz con una solemnidad que helaba la sangre. «Agua que cubrirá las montañas más altas. Todo ser viviente que respira perecerá, pero tú y tu familia se salvarán en el arca, y llevarás contigo una pareja de cada especie de animal, de cada criatura que camina, vuela o se arrastra,
para que la vida pueda continuar después de que pase el juicio. Noé abrió los ojos. El sol seguía brillando exactamente igual que antes. El cielo era de un azul perfecto, sin una sola nube. A lo lejos, podía oír los sonidos de la ciudad despertando, el murmullo del mercado, el relincho de los caballos, las risas de los niños jugando en las calles, un diluvio, agua que cubriría las montañas, en esta tierra donde la lluvia era escasa, donde los ríos seguían sus cauces predecibles, donde el cielo era más a menudo azul que gris, vendrían aguas que destruirían todo. Era absurdo, era imposible, era exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera. Noé bajó de la colina esa mañana como un hombre en trance. Sus pies conocían el camino de regreso a casa, lo que era bueno, porque su mente estaba en otro lugar completamente. Estaba haciendo cálculos, pensando en madera, en herramientas, en diseño, pensando en cómo explicarle a su familia, pensando en cómo enfrentar a sus vecinos cuando comenzara este proyecto descabellado. Cuando llegó a casa, su esposa lo estaba esperando en el umbral. Una mirada a su rostro fue suficiente para que ella supiera que algo había cambiado. ¿Qué pasó?, preguntó ella con suavidad, tomando sus manos entre las suyas. Noé la miró a los ojos, esos ojos que lo habían visto en sus mejores y peores momentos, que habían confiado en él cuando nadie más lo hacía, y dijo: «Tengo que construir un barco». Hubo un silencio, largo, pesado. «Un barco», repitió ella finalmente. «Un arca», corrigió Noé, «inmensa, más grande que cualquier cosa que hayamos visto». Él me dio las instrucciones exactas. Su esposa no preguntó quién era él, ya lo sabía. En lugar de eso, preguntó: «¿Cuándo empiezas?». Esa pregunta, esas dos simples palabras, fueron el primer regalo que Noé recibió en su jornada imposible. No era burla, no era incredulidad, era aceptación, era compañía, era fe. «Mañana», respondió Noé, «empiezo mañana». Pero antes de empezar, Noé sabía que necesitaba ayuda. No solo ayuda física para construir el arca, aunque eso ciertamente sería necesario. Necesitaba ayuda espiritual, necesitaba sabiduría, necesitaba a alguien que entendiera lo que significaba escuchar la voz de Dios en un mundo que se había vuelto sordo. Había un hombre que vivía al otro lado del valle, un hombre muy anciano, tan viejo que algunos decían que había visto la primera ciudad construirse, que había conocido a los padres de sus abuelos. Su nombre era Matusalén, y era el abuelo de Noé. Matusalén vivía solo en una cueva en las montañas, no porque fuera un ermitaño en el sentido tradicional, sino porque, como él decía, estar solo con Dios es la mejor compañía que un hombre puede tener. La gente subía ocasionalmente a verlo, buscando consejo o curación o simplemente curiosidad. Algunos venían pensando que encontrarían a un loco. La mayoría se iban habiendo encontrado a un sabio. Noé tomó el camino a las montañas al día siguiente del amanecer. Era un camino empinado y rocoso que serpenteaba entre acantilados y arroyos. Le tomó la mayor parte del día llegar a la cueva de Matusalén. Cuando finalmente llegó, jadeando por el esfuerzo, encontró al anciano sentado en una roca plana fuera de su cueva, con los ojos cerrados y el rostro levantado hacia el sol. Su barba era tan larga que le llegaba hasta el pecho, blanca como la nieve nueva. Su piel era del color de la madera vieja, curtida por incontables años bajo el sol y el viento. «Abuelo», dijo Noé con respeto, deteniéndose a una distancia prudente. Matusalén abrió los ojos lentamente. Eran ojos de un azul pálido, casi transparente, pero brillaban con una lucidez que desmentía su edad. «Noé», dijo el anciano con una voz sorprendentemente fuerte, «te he estado esperando». Esto sobresaltó a Noé. «¿Me esperabas?». «Pero si ni siquiera envié mensaje de que venía». Una sonrisa se dibujó en el rostro arrugado de Matusalén.
Hay mensajes que no se envían con pies ni con pájaros, muchacho. Siéntate. Te ves como si hubieras corrido una carrera contra el viento y hubieras perdido. Noé se sentó en la roca junto a su abuelo, agradecido por el descanso. Por un largo rato, ninguno de los dos habló. Solo estaban allí, dos hombres separados por generaciones, pero unidos por algo más profundo que la sangre, la capacidad de escuchar lo que otros no podían. Finalmente, fue Matusalén quien rompió el silencio. Él te habló, ¿verdad? No era realmente una pregunta, pero Noé asintió de todas formas. ¿Y qué te pidió que hicieras? Noé tomó aire profundamente. Que construya un arca, un barco enorme, para salvar a mi familia y a los animales de un diluvio que vendrá a destruir la tierra. Esperaba sorpresa, quizás escepticismo, tal vez incluso preocupación de que su nieto hubiera perdido la razón. En cambio, Matusalén simplemente asintió, como si Noé le hubiera dicho que iba a plantar un huerto. Así que ha llegado el momento, murmuró el anciano, más para sí mismo que para Noé. He vivido 969 años y he visto muchas cosas. He visto el mundo nacer en inocencia y crecer en maldad. He visto cómo el jardín del Edén se cerró y cómo la humanidad se esparció sobre la tierra como semillas al viento. He visto el primer asesinato y he visto cómo la violencia se multiplicó desde entonces, y siempre supe en lo profundo de mi corazón que llegaría un día de ajuste de cuentas. Se volvió para mirar directamente a Noé, y en esos ojos pálidos había una intensidad que quemaba. Pero lo que tú no sabes todavía, nieto mío, es lo difícil que será esto. No me refiero a la construcción del arca, aunque eso será brutalmente difícil. Me refiero a lo que vendrá después de que empieces. El rechazo, las burlas, el aislamiento, la duda que se meterá en tu corazón en las noches oscuras cuando el martillo esté quieto y la voz de Dios parezca distante. Noé sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo lo soportaste tú? ¿Cómo caminaste con Dios todos estos años cuando el mundo se alejaba cada vez más de él? Matusalén se rió, una risa profunda que parecía venir desde el centro de la tierra. ¿Quién dijo que fue fácil? Hubo años, décadas incluso, donde me pregunté si valía la pena, donde miré a mi alrededor y vi a todos los demás disfrutando de sus vidas, sin la carga de escuchar esa voz constante llamándolos a ser mejores, a hacer más, a caminar más derecho. Y me pregunté, ¿por qué yo? ¿Por qué no puedo simplemente ser como ellos? Vivir mi vida, buscar mi placer, olvidarme de todo esto. ¿Y qué te mantuvo en el camino? El anciano extendió su mano y señaló hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Eso, dijo simplemente, la belleza, la verdad, la certeza de que detrás de todo esto hay un creador que se preocupa lo suficiente como para seguir llamando, incluso cuando todos dejamos de responder. Mira, Noé, el mundo te dirá que eres un tonto. Y técnicamente tienen razón. Si mides la sensatez por los estándares del mundo, entonces sí, construir un barco gigante en medio de tierra seca, porque una voz te lo dijo, es una locura absoluta. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire de la tarde. Pero hay otro tipo de sabiduría, continuó. Una sabiduría que ve más allá de lo inmediato, más allá de lo obvio. Una sabiduría que entiende que las cosas más importantes son a menudo las más invisibles. El amor es invisible, pero es real. La fe es invisible, pero tiene poder. Dios es invisible, pero es más real que esta roca sobre la que estamos sentados. Noé absorbía cada palabra como tierra seca absorbe la lluvia. Pero ¿y si fracaso? ¿Y si empiezo a construir y no puedo terminar? ¿Y si me equivoqué al escuchar la voz? Matusalén puso su mano vieja y huesuda sobre el hombro de Noé. Esas son las preguntas correctas, muchacho. El hombre que no duda nunca ha apostado realmente nada importante. La fe sin preguntas es fanatismo.
La fe verdadera es caminar hacia adelante incluso cuando tus rodillas tiemblan, incluso cuando tu mente grita que des media vuelta. El anciano se levantó con sorprendente agilidad para alguien de su edad. «Ven», dijo, «quiero mostrarte algo». Condujo a Noé dentro de la cueva. Era más grande de lo que parecía desde afuera, con cámaras que se extendían hacia las profundidades de la montaña. Matusalén encendió una antorcha y la luz bailó sobre las paredes de piedra. En las paredes había marcas, miles de ellas, pequeñas muescas talladas en la roca. «¿Qué son estas?», preguntó Noé, pasando sus dedos sobre las marcas. «Cada una representa un día en que caminé con Dios», explicó Matusalén. «No todos los días fueron buenos, no todos los días sentí su presencia. Hubo días donde tallé esa marca con lágrimas cayendo sobre la piedra. Hubo días donde mi mano temblaba de furia porque no entendía sus caminos. Hubo días donde casi no tallé la marca porque pensé, ¿qué sentido tiene?». Se detuvo frente a una sección particular de la pared, donde las marcas eran especialmente densas. «Estos años fueron los más oscuros. Mi hijo Lamec, tu padre, había nacido, y yo sentía el peso de la responsabilidad. El mundo se estaba volviendo cada vez más violento. Yo veía el futuro aproximándose como una tormenta en el horizonte, y me preguntaba qué clase de mundo le estaba dejando a mi descendencia». «Pero continuaste», observó Noé. «Continué», confirmó Matusalén, «porque una cosa que aprendí es esta: la obediencia no siempre trae claridad inmediata. A veces caminas en la niebla durante años antes de que el sol salga, pero cuando finalmente sale, cuando finalmente sale, entiendes que cada paso en la oscuridad te estaba llevando exactamente a donde necesitabas estar». Salieron de la cueva al aire fresco de la tarde. El sol estaba más bajo ahora, y las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo que se oscurecía. «Noé», dijo Matusalén, con una seriedad que capturó toda la atención de su nieto, «lo que estás a punto de emprender cambiará el curso de la historia humana. El arca que construyas será más que madera y brea. Será un testimonio, será un recordatorio, será la línea entre el mundo que fue y el mundo que será». «Pero yo no soy especial», protestó Noé. «Soy solo un hombre. Tengo dudas, tengo miedos. ¿Por qué yo?». Matusalén sonrió. «Ahí está tu primera lección. Dios no llama a los calificados, califica a los que llama. No te eligió porque eras perfecto. Te eligió porque cuando todos los demás dejaron de buscar su rostro, tú seguiste mirando hacia arriba. Eso es todo. Es así de simple y así de profundo». Noé sintió algo moviéndose en su pecho, como si una puerta cerrada se abriera lentamente. «Tengo miedo», admitió en voz baja. «Por supuesto que tienes miedo», respondió el anciano. «Solo los tontos y los muertos no tienen miedo. El miedo es sabiduría del cuerpo. Es el alma reconociendo la magnitud de lo que enfrentas. Pero aquí está el secreto que te va a salvar en los días oscuros que vienen. El miedo y la fe pueden coexistir. Puedes estar aterrado y aún así obedecer. Puedes temblar y aún así dar el siguiente paso». Se sentaron de nuevo, esta vez en silencio, observando cómo las estrellas se multiplicaban en el lienzo oscuro del cielo. Noé pensaba en las instrucciones que había recibido, en el trabajo masivo que tenía por delante, en cómo su vida nunca volvería a ser la misma. «¿Cuándo empiezo?», preguntó finalmente. «Ya empezaste», dijo Matusalén. «En el momento en que dijiste sí en tu corazón, ya comenzaste. El resto es solo poner un pie delante del otro». «Una última pregunta», dijo Noé. «¿Cómo hablo con la gente? ¿Cómo les explico lo que estoy haciendo?». Matusalén consideró esto por un momento. «Diles la verdad, siempre diles la verdad, pero no esperes que la entiendan. No es tu trabajo convencerlos. Tu trabajo es construir el arca. Dios se encargará del resto». Noé pasó esa noche en la cueva de su abuelo. Durmió poco, su mente dando vueltas con planes y preocupaciones.
pero cuando amaneció y se preparó para descender la montaña, se sentía diferente. No más liviano necesariamente, pero más firme, más decidido. Antes de partir, Matusalén le dio una última bendición, poniendo ambas manos sobre la cabeza de Noé. Que el Dios que camina invisible sea visible en tu trabajo, oró. Que cada tabla que coloques sea un acto de fe. Que cada clavo que martilles sea un testimonio de confianza. Que cuando vengan las aguas y el arca flote, todos sepan que no fue construida por la mano del hombre solamente, sino por el amor de Dios, trabajando a través de manos humanas dispuestas. Y así, con la bendición de su abuelo resonando en sus oídos, Noé descendió la montaña. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Noé reunió a sus hijos y les explicó lo que había escuchado, lo que tenía que hacer. Para su alivio y sorpresa, aunque tenían preguntas, aunque claramente pensaban que el proyecto era imposible, decidieron ayudarlo. «Papá», dijo Sem, el mayor, «no entendemos completamente todo esto, pero te conocemos. Sabemos que no eres un hombre que dice cosas sin sentido. Si dices que Dios te habló, te creemos. Y si dices que tenemos que construir un arca, bueno, entonces construiremos un arca». Cam, el del medio, añadió, «Además será una aventura, ¿no? Cuando terminemos, tendremos la embarcación más grande que el mundo haya visto». Y Jafet, el más joven, simplemente dijo, «Enséñame a usar el martillo, padre. Tengo mucho que aprender». El primer desafío fue encontrar el lugar adecuado. Necesitaban un espacio enorme, relativamente plano, con acceso a agua para transportar la madera y lo suficientemente cerca de los bosques de cipreses donde cortarían los árboles. Después de días de búsqueda, encontraron un valle amplio, rodeado por colinas suaves, con un arroyo que corría a lo largo de un costado. «Aquí», declaró Noé, clavando una estaca en el suelo, «aquí construiremos el arca». Y así comenzó la fase más difícil, el trabajo real. Los primeros meses fueron dedicados solo a reunir materiales. Noé y sus hijos subieron a las montañas donde crecían los cipreses antiguos. Eran árboles magníficos, algunos con cientos de años de edad, troncos tan anchos que 3 hombres con los brazos extendidos apenas podían rodearlos. Había algo doloroso en talar estos gigantes. Cada golpe del hacha se sentía como una herida. Cada árbol que caía era como un grito ahogado. Pero Noé sabía que estos árboles tendrían un propósito sagrado. Serían transformados en salvación. Tardaron casi 2 años solo en cortar, transportar y preparar suficiente madera para comenzar la construcción real. Usaban bueyes para arrastrar los troncos enormes por las montañas. Un proceso agonizantemente lento. Hubo accidentes, dedos aplastados, piernas lastimadas, días enteros perdidos cuando un tronco se escapaba y rodaba colina abajo. Pero continuaron. Y entonces, finalmente, vino el día en que colocaron la primera tabla de la quilla. Noé reunió a su familia alrededor de esa primera pieza de madera. Era un momento solemne, un momento de punto de no retorno. «Esta tabla», dijo Noé, su voz temblando ligeramente, «es la primera de miles. Es el comienzo de algo que el mundo pensará que es una locura, pero es también el comienzo de algo sagrado. Cuando coloquemos esta tabla, estamos diciendo sí, no solo una vez, sino todos los días que vengan. Estamos diciendo sí cuando duela, cuando nos burlemos, cuando dudemos. ¿Están conmigo? Estamos contigo», respondieron sus hijos al unísono, y con una oración clavaron la primera tabla en su lugar. La noticia del proyecto de Noé se extendió rápidamente. Al principio, la gente venía por curiosidad. Se paraban al borde del valle, observando a esta familia loca cortando y ensamblando madera en patrones extraños. «¿Qué estás construyendo, Noé?», preguntaban. «Un arca», respondía él simplemente. «¿Un arca? ¿Para qué?». «Para sobrevivir el diluvio que viene». Y entonces venían las risas.
Al principio eran risas incómodas, como si la gente no estuviera segura de si Noé estaba bromeando. Pero cuando quedó claro que hablaba en serio, las risas se volvieron más fuertes, más crueles. Un diluvio, aquí, apenas llueve una vez al mes. El viejo Noé finalmente perdió la cabeza. Siempre fue raro con sus conversaciones con Dios y sus ideas antiguas. Pero esto es demasiado. Hubo un hombre en particular, un comerciante rico llamado Tubal-Caín, que se nombró a sí mismo como el crítico principal de Noé. Era un hombre grande, con una voz que retumbaba como un trueno y una risa que sonaba como metal chocando contra metal. Un día, Tubal-Caín llegó al sitio de construcción con una multitud de seguidores. Se paró con los brazos cruzados, observando cómo Noé y sus hijos trabajaban. «Noé», llamó con voz burlona, «he venido a ofrecerte un trato. Soy un hombre de negocios y veo que estás desperdiciando recursos valiosos en este... ¿Cómo lo llamaste? ¿Arca? Déjame comprarte toda esta madera. Te daré un buen precio. Puedes usar el dinero para algo útil, algo sensato». Noé ni siquiera levantó la vista de su trabajo. «No está en venta. Vamos, hombre», insistió Tubal-Caín. «Sé razonable. Mira a tu alrededor. El cielo está azul. El sol brilla. No hay ni una nube. ¿De verdad crees que va a venir algún diluvio?» Esta vez, Noé sí se detuvo. Se limpió el sudor de la frente y miró directamente a Tubal-Caín. «No se trata de lo que yo creo. Se trata de lo que Dios me dijo que hiciera». La multitud estalló en risas. Tubal-Caín sonrió ampliamente. «Ah, sí, Dios. Ese antiguo concepto que nuestros abuelos inventaron para explicar cosas que no entendían. Mira, Noé, hemos evolucionado más allá de esas supersticiones. Tenemos ciencia ahora. Entendemos cómo funciona el mundo. Y te puedo asegurar que no hay ningún Dios invisible planeando inundar la tierra». «Entonces, no tienes nada de qué preocuparte», respondió Noé tranquilamente, volviendo a su trabajo. «Si tengo razón, estarás bajo el agua. Si tú tienes razón, habré desperdiciado mi tiempo construyendo un barco interesante. De cualquier manera, esto es lo que voy a hacer». Tubal-Caín no estaba acostumbrado a que lo ignoraran. Su rostro se puso rojo. «Eres un tonto, Noé, un viejo tonto aferrado a cuentos de hadas, y estás llevando a tu familia contigo a esta locura». Fue Sem quien respondió esta vez, levantándose de donde estaba trabajando. Era un joven fuerte, con la mandíbula cuadrada de su padre y ojos que brillaban con determinación. «Mi padre no es un tonto, es el hombre más sabio que conozco. Y si él dice que Dios habló, entonces Dios habló. Ahora, si no tienen nada constructivo que ofrecer, les pediría que se vayan. Tenemos trabajo que hacer». La multitud se dispersó lentamente, todavía riendo y murmurando entre ellos. Pero algo había cambiado. La curiosidad inicial se había convertido en algo más oscuro: desprecio. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. La construcción del arca era un trabajo monumentalmente difícil, no solo por el tamaño, aunque ciertamente eso era un desafío. Era la precisión lo que requería. Cada tabla tenía que encajar perfectamente. Cada junta tenía que ser sellada. La estructura tenía que ser lo suficientemente fuerte como para resistir no solo el peso del agua, sino también el movimiento constante, las olas, las tormentas. Noé había diseñado el arca exactamente según las instrucciones que había recibido. Tenía una forma distintiva, no como los barcos que la gente usaba en los ríos. Era más bien como una caja alargada, con un techo inclinado que corría a lo largo de toda su longitud. Había 3 niveles de compartimientos, cada uno dividido en secciones más pequeñas. «¿Por qué tantos compartimientos?», preguntó Cam un día mientras trabajaban en las divisiones internas. «Para los animales», explicó Noé.
Cada especie necesitará su propio espacio, los grandes separados de los pequeños, los predadores lejos de las presas, todo tiene que estar organizado. Jafet, quien estaba mezclando brea para sellar las juntas, hizo una pausa. Papá, he estado pensando en eso. Dijiste que traeremos una pareja de cada animal. ¿Sabes cuántos animales hay? He visto listas de comerciantes que traen bestias de tierras lejanas. Hay criaturas que ni siquiera sabemos que existen. ¿Cómo sabremos que los tenemos a todos? Era una buena pregunta, una que Noé también se había hecho. No lo sé, hijo, pero confío en que cuando llegue el momento, Dios los traerá. Nuestro trabajo es estar listos. El trabajo era despiadado. Comenzaban al amanecer cuando el aire todavía estaba fresco y trabajaban hasta que la luz se desvanecía. Sus manos desarrollaron callos sobre callos. Sus espaldas dolían constantemente. Había días donde apenas podían moverse al levantarse, donde cada músculo gritaba en protesta. Pero continuaron. Las esposas de sus hijos se unieron al trabajo. Ellas preparaban las comidas, sí, pero también ayudaban de otras maneras. Tejían cuerdas fuertes de fibras vegetales. Preparaban la brea hirviendo resina con aceites. Organizaban las herramientas y los materiales. Y lo más importante, mantenían la esperanza viva con canciones y palabras de ánimo en los días más oscuros. Después del tercer año de construcción, algo comenzó a cambiar en el pueblo. Las burlas no se detuvieron, pero ahora había un borde de algo más en ellas. Ansiedad, quizás, o enojo. ¿Por qué nos molesta tanto?, le preguntó la esposa de Noé una noche mientras comían una cena simple de pan y pescado. Quiero decir, si realmente piensan que somos locos, ¿por qué siguen viniendo? ¿Por qué no solo nos ignoran? Noé masticó pensativamente antes de responder, porque les recordamos algo que están tratando de olvidar. Les recordamos que hay un Dios, que hay consecuencias, que las cosas que hacen importan. Su burla no es realmente sobre el arca, es sobre lo que el arca representa, la posibilidad de que estén equivocados. En el quinto año, algo inesperado sucedió. Una familia joven del pueblo se acercó a Noé. El padre era un carpintero llamado Azarías, y tenía una hija pequeña con él. Noé, dijo Azarías con voz vacilante, yo he estado observando tu trabajo, y he estado pensando en las cosas que dices sobre el juicio que viene. Mi esposa y yo, nos gustaría ayudar, si nos aceptas. El corazón de Noé dio un salto. Finalmente alguien que escuchaba, alguien que entendía. Por supuesto, dijo Noé con entusiasmo. Siempre hay lugar para más manos. Y más que eso, siempre hay lugar en el arca. Cuando venga el diluvio, tú y tu familia pueden... Pero Azarías estaba negando con la cabeza. No, Noé, no malinterpretes. No creemos en tu diluvio. Pero, eres un buen hombre, aunque estés confundido. Y mi esposa está enferma. Necesitamos el dinero. Así que trabajaremos por un salario justo. Eso es todo. Fue como recibir un golpe en el estómago. Noé había sentido esperanza por un breve momento brillante y ahora se apagaba como una llama en el viento. Entiendo, logró decir. Puedo pagarte un salario, pero, Azarías, escúchame, el diluvio es real. Lo que estamos construyendo aquí... Sí, interrumpió Azarías claramente incómodo. Todos hemos oído tu advertencia. Mira, solo queremos trabajar, ¿está bien? Dejemos la religión fuera de esto. Azarías trabajó con ellos durante casi un año. Era un buen carpintero, hábil con las herramientas, pero cada vez que Noé intentaba hablar sobre el propósito real del arca, el hombre encontraba una excusa para alejarse. Y después de un año, cuando su esposa se recuperó, simplemente dejó de venir. Fue una de las muchas decepciones que Noé enfrentaría. Había noches donde Noé subía a su antigua colina, el lugar donde había escuchado la voz por primera vez. Se arrodillaba allí en la oscuridad y hablaba con Dios. ¿Por qué nadie escucha?
preguntaba con voz quebrada. He advertido a todos los que conozco. Les he dicho lo que viene. Les he mostrado el arca como evidencia de que hablo en serio. ¿Por qué se niegan a creer? La respuesta que recibía no siempre era en palabras. A veces era solo una sensación de presencia, un recordatorio de que no estaba solo. Otras veces era un versículo antiguo que venía a su mente, palabras que su abuelo le había enseñado. No es tu responsabilidad hacer que crean, solo es tu responsabilidad ser fiel. Pero había momentos, especialmente en el 6º y 7º año de construcción, donde la fe de Noé flaqueaba. Momentos donde se preguntaba si realmente había escuchado la voz o si solo había sido su propia imaginación, su propia locura. Una noche particularmente oscura, después de un día especialmente difícil, donde una sección entera del arca había colapsado y necesitaba ser reconstruida, Noé se sentó solo junto a las ruinas de su trabajo. Tenía la cabeza entre las manos y lágrimas silenciosas corrían por su rostro. «No puedo hacer esto», susurró. Es demasiado grande, demasiado difícil, demasiado todo». Sintió una mano en su hombro y se sobresaltó. Era Sem, su hijo mayor. El joven se sentó junto a su padre en silencio por un momento. «¿Sabes qué vi hoy?», dijo Sem finalmente. «Vi a un hombre en el mercado golpeando a su esclavo hasta dejarlo medio muerto porque el esclavo había roto una vasija». «Una vasija, papá». Y la multitud solo miraba. Algunos hasta se reían. Y pensé, esto es lo que Dios está tratando de detener. Esta crueldad sin sentido, esta indiferencia ante el sufrimiento. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No sé si entiendo todo sobre el diluvio o por qué tiene que pasar, pero sí sé esto. El mundo necesita un reinicio. Necesita una oportunidad de empezar de nuevo. Y si somos nosotros 8, los que llevaremos las semillas de ese nuevo mundo, entonces vale la pena cada gota de sudor, cada burla, cada día de duda». Noé miró a su hijo. Este hombre joven que había crecido durante los años de construcción, que había pasado de ser un muchacho a ser un líder en su propio derecho, y sintió un orgullo feroz mezclado con humildad. «Gracias, hijo», dijo con voz ronca. Necesitaba escuchar eso. «Todos necesitamos recordatorios», respondió Sem. «Por eso nos tenemos el uno al otro». Se levantaron juntos y miraron la estructura masiva que se elevaba ante ellos, incluso en su estado parcialmente dañado. Todavía no estaba terminada, ni siquiera cerca, pero ya era impresionante. Las costillas de madera se curvaban hacia arriba como las costillas de algún animal prehistórico. La quilla se extendía más allá de lo que el ojo podía ver en la oscuridad. «Mañana reconstruiremos esa sección», dijo Noé con renovada determinación. «Y el día después de eso construiremos más, y seguiremos construyendo hasta que esté terminada». En el 10º año de construcción, algo notable sucedió. El anciano Matusalén bajó de su montaña. No lo había hecho en décadas, y su aparición causó un revuelo en la comunidad. Vino directamente al sitio de construcción del arca. Para entonces, el arca era verdaderamente masiva, dominando el paisaje como una montaña de madera. Matusalén se paró al pie de la estructura, levantando su rostro arrugado para contemplarla. «Es magnífica», susurró con voz llena de asombro. «¿Realmente la estás construyendo?» «Por supuesto que la estoy construyendo», dijo Noé, abrazando a su abuelo. «¿Dudaste?», el anciano sonrió. «No dudé de tu intención, pero debo admitir que me preguntaba si Dios realmente te daría la fuerza para completarla. Ahora veo que sí». Se sentaron juntos esa noche, toda la familia reunida alrededor de Matusalén. El anciano les contó historias del mundo antiguo, de cuando la humanidad era joven, de los días antes de que la maldad se extendiera como lo había hecho. «Mis días se están acabando», dijo Matusalén con calma. «He vivido más de lo que cualquier hombre debería vivir.
He visto 9 siglos y medio pasar como hojas en el viento, pero hay una cosa que necesito que sepan antes de irme. Todos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar. La tarea que Noé está haciendo no es solo para ustedes 8, no es solo para los animales que salvarán, es para todas las generaciones que vendrán después. Cuando el agua retroceda y pisen tierra nueva, serán los jardineros de un nuevo mundo. Todo lo que hagan, todo lo que enseñen a sus hijos, toda semilla que planten, dará forma al futuro. Miró a cada uno de ellos individualmente. Así que les digo esto, no olviden. Cuando todo esto haya terminado y estén cómodos de nuevo, cuando tengan casas nuevas y campos nuevos y vida sea fácil otra vez, no olviden por qué sobrevivieron. No olviden que fueron salvados no por su propio mérito, sino por gracia. No olviden caminar con Dios como Noé ha caminado. Matusalén murió 3 días después, pacíficamente en su sueño. Fue como si hubiera estado esperando solo para ver el arca y dar esa última bendición. Su muerte marcó un punto de inflexión. Con el anciano sabio oído, Noé sintió el peso de ser ahora el portador principal de la antigua sabiduría. Ya no había nadie mayor que él a quien acudir, nadie con más experiencia caminando con Dios. Pero también hubo un regalo inesperado en la muerte de Matusalén. Su muerte pareció despertar algo en las personas que lo habían conocido. Hubo un breve momento donde la ciudad entera se detuvo para honrar al hombre santo. Y en ese momento, algunos comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué el anciano fue a ver el arca antes de morir? ¿Qué sabía que nosotros no sabemos? Y si Noé tiene razón. Pero el momento pasó rápidamente. La vida diaria volvió a imponerse. Los mercados se llenaron de nuevo. Las peleas callejeras continuaron. La indiferencia se asentó de nuevo como polvo sobre todo. Los años continuaron pasando. 12 años, 15 años, 20 años. Toda una generación había crecido con el arca como telón de fondo de sus vidas. Los niños que habían sido bebés cuando Noé comenzó ahora eran jóvenes adultos. Habían jugado a la sombra del arca. Habían usado sus burlas sobre el loco Noé como parte de su lenguaje cotidiano. Y el arca siguió creciendo. Para el año 25, el exterior estaba casi completo. La estructura masiva se alzaba sobre el valle como un testimonio imposible de dedicación. Estaba cubierta de brea por dentro y por fuera, brillando negra bajo el sol. Los 3 niveles estaban construidos con rampas y pasillos conectándolos. Los compartimientos estaban divididos y preparados. Ahora venía el trabajo de preparar el interior. Necesitaban almacenar comida, no solo para ellos, sino para todos los animales. Necesitaban sistemas para agua fresca, necesitaban pensar en ventilación, en desechos, en 1000 detalles prácticos que hacían la diferencia entre sobrevivir y perecer. Noé tenía 60 años cuando comenzó el proyecto. Ahora tenía más de 85. Su barba era completamente blanca. Sus manos, aunque todavía fuertes, temblaban a veces. Su espalda estaba permanentemente encorvada por décadas de trabajo arduo, pero sus ojos todavía brillaban con propósito. Un día, mientras trabajaba en uno de los compartimientos superiores, Noé se detuvo y miró por la ventana que había instalado cerca del techo. Desde allí podía ver por millas los campos verdes, las colinas ondulantes, la ciudad en la distancia con sus torres elevándose hacia el cielo. Era un mundo hermoso. Incluso con toda su maldad, todavía era hermoso. Y pronto estaría bajo el agua. El pensamiento lo golpeó con una fuerza renovada. Todo lo que veía, todo lo que conocía, desaparecería. Los mercados donde había comprado herramientas, los campos donde había jugado de niño, las casas donde vivían personas que él conocía, personas con las que había crecido, personas que había amado, todos se ahogarían. Dios mío, oró en voz baja. ¿Tiene que ser así? ¿No hay otra manera?
La respuesta que recibió fue suave pero firme. La corrupción ha ido demasiado lejos. El cáncer se ha extendido a todos los órganos. Solo cortando se puede salvar el cuerpo. Era una respuesta que Noé había recibido antes, pero nunca se volvía más fácil de aceptar. En el año 30 de construcción, algo cambió en el clima. Los ancianos del pueblo comenzaron a notar patrones inusuales. Las estaciones no llegaban cuando se esperaba. Había más tormentas, aunque todavía no llovía más de lo normal. El aire se sentía diferente, cargado, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Algunos vinieron a Noé preguntando si había notado los cambios. «Es el comienzo», les dijo. «La tierra está preparándose para lo que viene». Pero incluso entonces, incluso con las señales creciendo a su alrededor, se negaban a creer completamente. Era más fácil racionalizar, explicar los cambios como ciclos naturales, como coincidencias. El miedo de creer era mayor que el miedo de no creer. En el año 50 de construcción, Noé tenía más de 100 años. Había pasado la mitad de su vida construyendo el arca. Y finalmente, después de 5 décadas de trabajo implacable, estaba terminada. Se paró con su familia al pie de la estructura completa. Era más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado cuando comenzaron. Era imposible capturar su enormidad en un solo vistazo. Tenías que caminar a lo largo de su costado, 200 metros de madera negra brillante, 3 pisos de alto, con una ventana que corría a lo largo de la parte superior. «Lo logramos», susurró Sem, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Él también era un hombre maduro ahora, con canas en su barba. «Lo logramos», repitió Noé. «Con la ayuda de Dios, lo logramos». Esa noche celebraron, no con vino o fiesta ruidosa, sino con gratitud tranquila. Se sentaron juntos, los 8 que habían trabajado juntos durante tantos años, y recordaron el viaje. «¿Recuerdan cuando el primer compartimiento colapsó?», dijo Cam con una risa temblorosa. «¿Recuerdan cuando papá casi se cayó del techo?», añadió Jafet. «¿Recuerdan aquella tormenta que casi destruyó todo el trabajo de un mes?», dijeron las esposas. Recordaron cada momento difícil, cada duda, cada pequeña victoria. Y al recordar, vieron el hilo de gracia que había corrido a través de todo, sosteniéndolos cuando estaban demasiado cansados para continuar, guiándolos cuando estaban perdidos. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente la esposa de Cam. «El arca está terminada, pero no hay diluvio, no hay animales. ¿Qué hacemos?». «Esperamos», dijo Noé simplemente. «Hemos hecho nuestra parte. Ahora esperamos que Dios haga la suya». La espera fue, en algunos sentidos, más difícil que la construcción. Al menos cuando estaban construyendo, tenían algo que hacer, algo que los mantenía ocupados. Ahora, con el arca completa alzándose sobre ellos como un recordatorio constante, lo único que podían hacer era esperar. Días pasaron, semanas, meses. Las burlas del pueblo se volvieron más intensas. «50 años», gritaban. «50 años construyendo un barco y no hay agua a la vista. Admítelo, Noé, estabas equivocado». Hubo momentos en la quietud de la noche donde Noé se preguntaba lo mismo. ¿Había malinterpretado? ¿Había construido este monumento masivo a su propia locura? Pero entonces, una mañana, 7 días después de que terminaran el arca, algo extraordinario comenzó a suceder. Los animales empezaron a llegar, no de a 1 o 2. Venían en una procesión que parecía interminable. Venían desde el norte y desde el sur, desde el este y desde el oeste. Venían caminando, volando, arrastrándose. Venían en parejas, exactamente como Dios había dicho. Primero vinieron los animales domésticos, ovejas y cabras, bueyes y burros. Luego vinieron los salvajes, ciervos y lobos, osos y leones. Vinieron aves de todo tipo, águilas majestuosas y pequeños gorriones, avestruces gigantes y colibríes diminutos.
Vinieron reptiles deslizándose sobre la tierra, serpientes de todos los tamaños, lagartos, tortugas. Vinieron insectos, un zumbido constante de vida, mariposas y escarabajos, hormigas y abejas. Y lo más asombroso de todo, venían pacíficamente. El león caminaba junto al cordero, el lobo junto al ciervo. Era como si alguna paz antigua hubiera descendido sobre ellos, recordándoles el jardín antes de la caída, cuando todas las criaturas vivían en armonía. La gente del pueblo se reunió para observar este espectáculo imposible. El silencio había caído sobre sus burlas. Incluso Tubal-Caín, el crítico más ruidoso de Noé, se quedó sin palabras mientras observaba la procesión interminable de criaturas dirigiéndose hacia el arca. Noé y su familia trabajaban incansablemente para guiar a los animales a sus compartimientos asignados. Era como si los animales supieran exactamente a dónde ir. Los grandes se dirigían al nivel inferior, los medianos al nivel medio. Los pájaros volaban al nivel superior y se posaban tranquilamente. Duró 7 días. 7 días de asombro continuo mientras el arca se llenaba de vida. Y entonces, en la mañana del 7º día, Noé escuchó la voz de nuevo. Entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Noé reunió a su familia. Es hora, dijo simplemente. Cargaron las últimas provisiones, grandes jarras de agua, sacos de granos y semillas, aceites preservados, todo lo que necesitarían para sobrevivir meses en el mar. Luego, uno por uno, subieron por la rampa y entraron en el arca. La esposa de Noé fue la última en subir, aparte de Noé mismo. Se volvió para mirar el mundo que estaban dejando atrás, lágrimas corriendo por su rostro. «Es hermoso, ¿verdad?», susurró. «A pesar de todo, es hermoso». «Lo es», concordó Noé, tomando su mano. «Y será hermoso de nuevo. Confía en eso». Subieron juntos. La multitud que se había reunido observaba en silencio ahora. Algo en la procesión de animales, algo en la calma determinada de Noé y su familia, había penetrado sus defensas de escepticismo. «Noé», llamó una voz. Era una mujer joven, sosteniendo a un bebé. «¿De verdad va a pasar? ¿El diluvio?» Noé se detuvo en la entrada del arca. Miró a la multitud, estos rostros que había conocido toda su vida, estas personas a las que había advertido durante 50 años. «Sí», dijo con suavidad, «va a pasar, pero todavía hay tiempo. Entren conmigo. Hay espacio. Por favor». Una última invitación. Un último llamado. Hubo un momento de silencio tenso. Algunos en la multitud dieron un paso hacia adelante. ¿Podrían creer? ¿Podrían dar ese salto de fe? Pero entonces Tubal-Caín soltó una risa forzada. «Vamos, gente, ¿realmente van a caer en esto? Miren el cielo, está perfectamente despejado, no va a llover. Esto es solo el engaño final de un viejo loco». Y la multitud, como una sola entidad, se apartó. Se apartaron de la salvación, se apartaron de la esperanza, se apartaron de la última oportunidad. Noé sintió que su corazón se rompía, pero no había nada más que pudiera hacer. Entró en el arca, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La puerta del arca, esa puerta masiva que habría tomado a varios hombres mover, comenzó a cerrarse por sí sola. Era como si una mano invisible la estuviera empujando. Se cerró con un sonido final que resonó como un trueno. La multitud retrocedió. El miedo comenzó a reemplazar el escepticismo. «Es un truco», dijo Tubal-Caín, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Tiene que ser un truco». Dentro del arca, Noé y su familia se reunieron en el compartimiento central. Los sonidos de los animales los rodeaban, balidos, rugidos, gorjeos, zumbidos. Era como estar en el centro de toda la creación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Jafet con voz temblorosa. «Esperamos», respondió Noé, «y confiamos».
Pasó un día, luego 2, 3, 4, 5, 6. Nada pasó. Fuera del arca la multitud había crecido. Algunas personas habían traído carpas y estaban acampando, decididas a estar allí cuando el viejo tonto Noé finalmente saliera, derrotado y avergonzado. «¡Noé!», gritaban. «¡Sal! Admite que estabas equivocado. No hay diluvio». Dentro del arca la familia esperaba. No era fácil. La duda comenzaba a filtrarse como agua a través de grietas. «Papá», dijo Cam en la sexta noche, «¿qué pasa si...?» «No», interrumpió Noé con firmeza, «no empezaremos con los qué pasa si. Dios dijo que vendría el diluvio. Vendrá». Y entonces, al amanecer del séptimo día, llegó. Comenzó con un sonido como 1000 ríos rugiendo al mismo tiempo. La tierra comenzó a temblar, grietas aparecieron en el suelo y de ellas brotó agua. No eran pequeños arroyos, eran géiseres, columnas masivas de agua que salían disparadas hacia el cielo. Y entonces el cielo mismo se abrió. La lluvia no vino en gotas. Vino en láminas, en cataratas, como si todos los océanos del cielo se hubieran volcado a la vez. El sonido era ensordecedor, un rugido constante que ahogaba todo lo demás. La multitud afuera del arca entró en pánico. Comenzaron a correr, pero ¿a dónde? El agua subía rápidamente, ya les llegaba a los tobillos, luego a las rodillas. Algunos corrieron hacia el arca golpeando sus costados. «¡Noé, Noé, déjanos entrar! ¡Por favor! Teníamos razón. Perdón, perdón». Dentro del arca la familia podía escuchar los gritos. Era devastador. Noé se apretó los oídos, lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo soportarlo», gimió. «No puedo escucharlos morir». Se impuso una mano en el hombro de su padre. «La puerta no es nuestra para abrir, papá. Dios la cerró. Solo Dios puede abrirla». Y era verdad. Por mucho que quisieran, no había forma de abrir la puerta. Estaba sellada por una mano más fuerte que la humana. Los gritos continuaron durante horas. Luego se fueron apagando lentamente a medida que el agua subía y subía. Finalmente, hubo silencio. Un silencio terrible, roto solo por el rugido interminable de la lluvia. Y entonces sintieron algo diferente. El arca se movió. Ligeramente al principio, solo un balanceo suave, pero luego más. Se estaba levantando, flotando. Después de 50 años en tierra seca, el arca finalmente estaba haciendo lo que había sido diseñada para hacer. Los primeros días en el agua fueron una pesadilla. La tormenta era feroz. El arca era sacudida por olas enormes, lanzada de un lado a otro como un juguete. Todos dentro estaban mareados, asustados, aferrándose a lo que podían. Pero el arca resistió. Cada junta que Noé había sellado con cuidado, mantuvo. Cada tabla que habían cortado y colocado con precisión, aguantó. La estructura que había tardado medio siglo en construirse demostró su valor en esas primeras semanas terribles. Llovió durante 40 días y 40 noches, exactamente como Dios había dicho. Y no solo llovía desde arriba. Las fuentes del gran abismo se habían abierto, agua brotando desde las profundidades de la tierra. El mundo entero se estaba convirtiendo en un océano. Después de que la lluvia finalmente se detuvo, reinó un silencio espeluznante. No había sonido de viento en los árboles porque ya no había árboles. No había cantos de pájaros silvestres porque todos los pájaros estaban en el arca. No había voces humanas excepto las de ellos 8. El mundo entero había sido silenciado. Flotaron durante meses, 150 días para ser exactos, antes de que el arca finalmente se posara en las montañas de Ararat. Pero incluso entonces, el agua todavía cubría todo. Solo las cimas más altas de las montañas comenzaban a emerger, como islas en un mar infinito. La vida en el arca se convirtió en una rutina. Cada día comenzaba con alimentar a los animales. Era un trabajo masivo.
moverse a través de los 3 niveles, asegurándose de que cada criatura tuviera comida y agua fresca. Luego venía la limpieza, una tarea interminable cuando estás cuidando a representantes de cada especie del planeta. Pero en medio del trabajo había momentos de asombro. Noé pasaba tiempo observando a las criaturas, maravillándose de su diversidad, los intrincados patrones en las alas de una mariposa, la fuerza pura de un oso, la gracia de un leopardo, la sabiduría en los ojos de un elefante. Cada uno de estos le dijo a sus nietos que nacerían en el arca, porque sí, hubo nacimientos durante el viaje. Es un milagro. Cada uno es una obra de arte divina. Y nosotros somos los guardianes de este tesoro, los protectores de la vida misma. Después de meses de espera, Noé decidió enviar un ave para ver si el agua había retrocedido lo suficiente. Primero envió un cuervo, que voló de un lado a otro pero no encontró lugar para posarse. Luego envió una paloma. La primera vez, la paloma regresó sin nada. La segunda vez, 7 días después, regresó con una hoja de olivo fresca en su pico. «¡Vida!», gritó Noé, sosteniendo la hoja pequeña como si fuera el tesoro más precioso del mundo. «¡Hay vida creciendo de nuevo!». Lágrimas de alivio y alegría corrieron por los rostros de todos. Después de meses en este mundo de agua, después de meses de preguntarse si alguna vez verían tierra otra vez, aquí estaba la prueba. La tierra estaba sanando. La tercera vez que Noé envió la paloma, no regresó. Había encontrado un lugar para hacer su hogar. Y entonces, casi un año completo después de que entraran en el arca, llegó el día. La voz de Dios habló de nuevo, la primera vez desde antes del diluvio. «Sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Saca todos los animales que están contigo, que sean fructíferos y se multipliquen sobre la tierra». Con manos temblorosas, Noé abrió la puerta del arca. La luz del sol entró a raudales, tan brillante que tuvieron que protegerse los ojos. El aire fresco llenó sus pulmones, aire que no estaba cargado con el olor de los animales y el espacio cerrado. Uno por uno salieron. Pisaron tierra sólida por primera vez en un año. La tierra bajo sus pies se sentía extraña, como si hubieran olvidado cómo caminar en algo que no se movía. Los animales salieron en una procesión alegre, corrieron, saltaron, volaron hacia su libertad. Era como ver la creación comenzar de nuevo, como observar el amanecer del mundo. Noé se arrodilló y besó la tierra. Luego recogió piedras y construyó un altar. Allí, en esa tierra nueva y limpia, ofreció sacrificios de gratitud al Dios que los había salvado. El humo del sacrificio subía recto hacia el cielo, y en ese momento Noé sintió la presencia de Dios de una manera que no había sentido en todo el año del diluvio. Era como si Dios hubiera estado conteniendo la respiración, esperando este momento. «Nunca más», dijo la voz, y había una promesa en ella que resonaba con poder eterno. «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Nunca más destruiré todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche». Y entonces apareció en el cielo un arco iris. Los colores se arqueaban de horizonte a horizonte, brillantes y claros contra las nubes que se dispersaban. Noé nunca había visto nada igual. Era como si Dios hubiera pintado una promesa directamente en el cielo. «Este es mi pacto», continuó la voz. «Esta es mi señal. Cuando vean el arco iris en las nubes, recuerden que hice una promesa. Recuerden que elijo la misericordia. Recuerden que incluso después del juicio hay esperanza». Noé se paró allí con su familia, todos mirando el arco iris, y sintió algo que no había sentido en años: paz completa. No la paz de la ausencia de problemas, sino la paz de saber que estaba exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que necesitaba hacer. Los años que siguieron
Fueron años de reconstrucción. Plantaron viñedos y campos de granos, construyeron casas nuevas, criaron animales y sobre todo contaron la historia. Reunían a sus hijos y nietos y les contaban sobre el mundo que fue, sobre las 50 años construyendo el arca, sobre los que se negaron a creer, sobre el diluvio, sobre el arco iris. ¿Por qué es importante recordar, abuelo?, preguntaba un nieto pequeño. Y Noé, ahora muy anciano, con una barba que le llegaba hasta la cintura y ojos que habían visto cosas que nadie más vería jamás, respondía: porque cuando olvidas de dónde vienes, olvidas hacia dónde vas. Cuando olvidas lo que Dios ha hecho, olvidas lo que Dios puede hacer. Y cuando olvidas que fuiste salvado por gracia, comienzas a pensar que lo lograste por tu propio poder. Se sentaba con los niños bajo el cielo nocturno, señalando las estrellas. Cada una de estas, decía, es una promesa, cada una es un recordatorio de que Dios no ha terminado con este mundo, que hay un plan, un propósito, una razón para todo. A medida que Noé envejecía, se volvió conocido no solo como el constructor del arca, sino como el sabio del arco iris, el hombre que caminó con Dios cuando nadie más lo hacía. Personas venían de tierras lejanas para escuchar sus historias, para aprender de su sabiduría, y a cada uno que venía, Noé les decía lo mismo: la fe no es ausencia de duda. La fe es elegir confiar cuando cada razón te dice que no lo hagas. La fe es poner un pie delante del otro cuando no puedes ver el camino. La fe es martillar el clavo siguiente, cuando llevas 20 años martillando y todavía no has terminado. Les hablaba sobre las noches oscuras, sobre los momentos de desesperación, sobre las veces que quiso rendirse. Porque, decía, si solo les cuento sobre los triunfos, pensarán que soy especial. Pero si les cuento sobre las luchas, sabrán que pueden hacerlo también. Un día, un joven vino a verlo. Tenía los ojos llenos de anhelo y confusión. «Noé», dijo, «siento que Dios me está llamando a hacer algo imposible, algo que todos dirán que es una locura. ¿Cómo sé si realmente es Dios hablando o solo mi propia imaginación?» Noé sonrió. Ese tipo de sonrisa que viene de reconocer tu propia historia en la de otro. «Hijo», dijo, «déjame preguntarte esto. ¿La cosa que crees que Dios te está pidiendo que hagas te beneficiará personalmente? ¿Te hará rico o famoso o poderoso?» El joven sacudió la cabeza. «No, si acaso, me hará más pobre. Definitivamente me hará parecer un tonto. Y aún así, ¿sientes que debes hacerlo?» «Sí, es como un fuego en mis huesos. No puedo ignorarlo». Noé asintió con comprensión. «Entonces probablemente sea Dios, porque Dios rara vez nos llama a cosas convenientes. Nos llama a cosas necesarias, nos llama a cosas que nos estirarán, que nos romperán y nos reconstruirán más fuertes. Pero ¿qué pasa con la gente que se reirá de mí?» «Oh, se reirán», confirmó Noé, «se reirán mucho. Y tendrás que decidir qué es más importante, su aprobación o tu obediencia. No puedes tener ambas. Créeme, lo intenté durante 50 años». El joven se fue ese día con determinación en su paso. Y Noé observó, recordando cuando él mismo había sido ese joven, lleno de fuego y miedo en proporciones iguales. Los años pasaron y Noé vio cómo sus descendientes se multiplicaban sobre la tierra. Vio ciudades nuevas surgir, vio la vida florecer de formas que nunca había imaginado. Y cada vez que llovía, cada vez que aparecía un arco iris, se detenía y recordaba. Recordaba las voces gritando afuera del arca. Recordaba el silencio terrible después. Recordaba el balanceo interminable en las olas. Recordaba el momento en que la paloma regresó con la hoja de olivo. Recordaba el primer paso en tierra nueva y sobre todo recordaba la voz. Esa voz que lo había llamado cuando era joven, que lo había sostenido cuando era viejo, que nunca lo había abandonado incluso cuando todos los demás lo hicieron. En sus últimos días, Noé reunió a toda su familia.
Eran cientos ahora, varias generaciones, llenando el valle donde había construido su casa final. Se sentó en una silla de madera, su cuerpo frágil pero su mente todavía aguda, y les habló una última vez. «He vivido 950 años», comenzó, y hubo murmullos de asombro de los más jóvenes que nunca habían escuchado el número completo. «He visto dos mundos, el mundo antes del diluvio y el mundo después, y déjenme decirles lo que he aprendido». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos, eligiendo sus palabras con cuidado. El mundo antes del diluvio no fue destruido porque la gente fuera especialmente malvada en términos de crímenes individuales. Fue destruido porque la gente se olvidó. Se olvidaron de que no eran el centro del universo. Se olvidaron de que había un creador al que debían rendir cuentas. Se olvidaron de que sus acciones tenían consecuencias. Se olvidaron de amar, de cuidar, de proteger lo que era precioso. Miró alrededor del círculo de rostros, jóvenes y viejos, todos escuchando con atención. El peligro más grande que enfrentan, continuó, no es alguna catástrofe dramática, es el olvido gradual. Es despertarse un día y darse cuenta de que hace meses que no miran las estrellas, que hace años que no se arrodillan en oración, que hace tanto tiempo que han olvidado por qué lo hacían en primer lugar. «Pero, abuelo», preguntó una voz joven, «¿cómo nos protegemos del olvido?» Noé sonrió, contando las historias, una y otra vez. Cuando nazca un nuevo bebé, cuéntenle la historia del arca. Cuando alguien pregunte sobre el arco iris, cuéntenle sobre la promesa. Cuando las cosas se pongan difíciles y alguien quiera rendirse, cuéntenle sobre los 50 años de construcción. Levantó una mano temblorosa hacia el cielo, donde las nubes estaban comenzando a acumularse. Y sobre todo, dijo con voz que se fortalecía con pasión, recuerden esto, Dios no nos salvó porque éramos perfectos, nos salvó porque Él es fiel. El arca no fue construida por hombres perfectos, fue construida por hombres dispuestos, hombres que dijeron sí incluso cuando tenían miedo, hombres que continuaron martillando incluso cuando dolía, hombres que eligieron confiar cuando todos los demás eligieron dudar. Comenzó a llover suavemente, solo una llovizna ligera. Algunos en la multitud se tensaron, recuerdos antiguos despertando. Pero Noé levantó su rostro hacia la lluvia y sonrió. «No tengan miedo de la lluvia», dijo con suavidad. «La lluvia es solo agua, no es juicio. Miren». Y allí, formándose en el cielo mientras la lluvia caía a través de la luz del sol, estaba el arco iris, brillante, claro, hermoso. «La promesa permanece», susurró Noé. «Siempre permanecerá». Murió esa noche, pacíficamente en su sueño, pero su legado vivió. Sus descendientes llevaron sus historias a todos los rincones de la tierra, y dondequiera que iban, cuando la gente veía un arco iris, se detenían y recordaban. Recordaban al hombre que construyó un barco en tierra seca. Recordaban al hombre que caminó con Dios cuando todos los demás se alejaron. Recordaban al hombre que eligió la obediencia sobre la comodidad, la fe sobre la razón, la esperanza sobre la desesperación. Y en las generaciones que siguieron, cuando alguien enfrentaba algo imposible, cuando alguien era llamado a hacer algo que nadie entendería, se decían entre ellos, «Recuerda a Noé. Si él pudo construir un arca durante 50 años, mientras todos se burlaban, tú puedes hacer esto». Los carpinteros miraban su trabajo y pensaban en Noé, en cómo cada clavo que martilló fue un acto de fe. Los agricultores plantaban sus semillas y pensaban en Noé, en cómo sembró obediencia durante décadas antes de ver la cosecha. Los padres enseñaban a sus hijos y pensaban en Noé, en cómo transmitió sabiduría a las generaciones futuras. El arca misma permaneció en las montañas durante años, un monumento silencioso a lo que Dios puede hacer a través de manos humanas dispuestas. Con el tiempo, el clima y los elementos la desgastaron, pero la historia nunca se desvaneció.
Se volvió parte del tejido de la memoria humana, un recordatorio permanente de que, cuando todos dejen de creer, tú puedes seguir creyendo. Cuando todos digan que es imposible, tú puedes intentarlo de todos modos. Cuando todos se rían, tú puedes seguir construyendo. Cuando todos se alejen, tú puedes quedarte, porque al final no se trata de cuántos están contigo, se trata de con quién estás. Noé lo entendió. Él supo, desde el primer día que escuchó la voz hasta el último día que respiró, que caminar con Dios era suficiente, que la aprobación del Creador valía más que la aprobación de toda la creación junta. Y esa verdad, esa simple y profunda verdad, se convirtió en el regalo que dejó al mundo. En las noches oscuras, cuando la duda susurra y el miedo grita, sus descendientes todavía miran hacia arriba buscando el arco iris. Y cuando lo ven, recuerdan, las promesas de Dios son tan reales como los colores en el cielo, tan firmes como la madera del arca, tan eternas como el amor que salvó a 8 personas y regeneró un mundo. Noé no fue perfecto. Cometió errores después del diluvio, errores que están honestamente registrados en las Escrituras, pero su imperfección es parte de la belleza de la historia, porque significa que Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas dispuestas a escuchar cuando Él habla, dispuestas a obedecer cuando Él llama, dispuestas a confiar cuando Él guía, dispuestas a esperar cuando Él demora, dispuestas a continuar cuando todos los demás se detienen. Y eso, hermanos y hermanas, es lo que Noé hizo cuando todos dejaron de creer en Dios. No trató de convencer a todos, no esperó hasta que las circunstancias fueran perfectas, no pospuso hasta que se sintiera listo, simplemente dijo sí. Y luego pasó 50 años demostrando que ese sí era real. 50 años de martillar clavos en la obediencia. 50 años de confiar cuando no podía ver. 50 años de caminar cuando otros corrían en la dirección opuesta. Y al final, cuando las aguas vinieron y el arca flotó, todos vieron que su fe no había sido en vano. Vieron que el loco era en realidad el único cuerdo. Vieron que el hombre que construyó para un diluvio que nadie podía ver era más sabio que todos los que construyeron para un futuro que nunca llegaría. Esta es la historia que debemos contar. Esta es la verdad que debemos recordar. Esta es la fe que debemos transmitir. Porque vendrán días, vendrán sin duda, cuando nos pidan que creamos lo imposible, cuando nos pidan que hagamos lo que nadie entiende, cuando nos pidan que caminemos solos cuando todos los demás se han ido. Y en esos días recordaremos a Noé, recordaremos que la fe del tamaño de una semilla puede construir un arca del tamaño de una montaña. Recordaremos que la obediencia lenta y constante vale más que 1000 promesas rápidas y rotas. Recordaremos que Dios nunca nos pedirá que caminemos un camino que Él no haya preparado primero. Y recordaremos que al final de cada tormenta hay un arco iris esperando. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Que esta historia descanse en tu corazón esta noche como una semilla en tierra buena. Que cuando despiertes mañana recuerdes que no estás solo en tu fe, por más solo que te sientas. Que cuando enfrentes lo imposible, recuerdes que con Dios el imposible es simplemente una invitación disfrazada. Que cuando otros se burlen, recuerdes que la burla de hoy se convierte en el testimonio de mañana. Y que cuando mires el cielo después de la lluvia, recuerdes que cada arco iris es un te lo dije divino. Un recordatorio pintado en el cielo de que Dios siempre cumple sus promesas. Esta historia continuará en los corazones de todos los que eligen creer. Esta verdad vivirá en las manos de todos los que eligen construir. Esta fe respirará en las almas de todos los que eligen confiar. Porque la historia de Noé no terminó cuando bajó del arca. Continúa cada vez que alguien elige obedecer cuando es difícil.
Continúa cada vez que alguien construye cuando otros dudan. Continúa cada vez que alguien camina con Dios cuando todos los demás caminan lejos. Que la paz del Altísimo te cubra como las aguas cubrieron la tierra. Que su promesa te sostenga como el arca sostuvo a los 8. Que su presencia te guíe como guió cada martillazo, cada tabla, cada día de esos 50 años. Y que cuando llegue tu diluvio, encuentres que Él ya ha construido tu arca. Amén. Ahora descansa, que mañana trae su propio llamado a la fe. Así fue, así es, así será.